Queridos hermanos, reciban un saludo fraterno de nuestro Señor Jesucristo, en su amor y en su misericordia. Seguimos con nuestro ciclo de encuentros pastorales. Este es el segundo encuentro. En el primero, para hacer un pequeño resumen, definimos quiénes somos. Y dijimos, somos la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Para todos aquellos que no hayan podido ver la primera clase, están nuestras redes sociales, si pueden seguirlas, tanto en Facebook como en YouTube y en Instagram. Ahí se está publicando todo este material para que lo puedan ir revisando. Y como dijimos, el primer encuentro dijimos que somos Iglesia Cristiana Ortodoxa. Hoy día vamos a ver cómo se define, es decir, cómo es la Iglesia que nosotros, en la cual nosotros vivimos, el amparo del cual acrecentamos nuestra fe y caminamos en el Señor. En primer lugar, para introducir este tema es importante decir que las definiciones de la Iglesia las hace el ente de autoridad que se llama el Concilio Ecuménico. El Concilio Ecuménico es una reunión de todos los padres de todas las iglesias que para nuestra comunidad ortodoxa ocurre entre el siglo IV y el siglo VII. Entonces tenemos 7 concilios ecuménicos entre el año 325 y el año 787 que definen la fe de la iglesia, y más que definirla es traducir al lenguaje humano el dogma de la revelación en la escritura para nuestros oídos y ojos humanos, de tal forma que podamos entenderla. Entonces la iglesia se vio obligada a reunirse en estas 7 oportunidades para poder explicarnos de forma apologética, es decir, de defensa, los dogmas de la fe a raíz de las herejías que iban surgiendo a través del tiempo. Entonces el Concilio Ecuménico lo que hace es definir un poco la traducción, ¿cierto?, la interpretación, el entendimiento de los padres de ese dogma revelado en base a su vida, en base a su experiencia de oración y de ayuno y de vida de iglesia, para podernos decir. Entonces, ¿cuáles son las características de la iglesia? Las características de la iglesia son definidas en el segundo concilio ecuménico, que tiene lugar en la ciudad de Constantinopla en el año 385, que es la segunda parte de nuestro credo. Nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Y por qué la iglesia es una? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no está dividido. Y como está unificada, reunida en torno a la persona de Jesucristo, nosotros somos miembros. En base a la enseñanza de Pablo, tomando esta nota de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al 13, que es importante compartir con ustedes, que dice: porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados, todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio beber de un solo espíritu. Entonces está claro, a raíz de la enseñanza de Pablo, que predica el Evangelio de Cristo, que somos un solo cuerpo, por lo tanto la iglesia es una. ¿Por qué? Porque tiene un solo objetivo, y el objetivo de la iglesia es lograr la salvación de todos sin distinción de raza, sin distinción de origen, ningún tipo de distinción. Esto está tomado de Juan, capítulo 3, versículo 17, que dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en él. ¿Cierto? Es decir, si el Padre envía a su Hijo es para salvar a todos sin distinción, de tal forma que estamos todos los miembros de la iglesia unidos en una sola fe, una sola experiencia, un solo objetivo, que es la salvación, y por lo tanto compartir la visión de vida con la Santísima Trinidad. La segunda característica definida por el concilio es que la iglesia es santa, porque Dios es santo, y Dios en la teología ortodoxa tiene en su mente concebida la presencia de la iglesia incluso desde antes de los tiempos. Como leemos por ejemplo en Levítico 11, 44, 45, dice: porque yo soy el Señor, su Dios, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Yo soy el Señor que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, serán santos porque yo soy santo. Recordemos que la tierra de Egipto es la imagen de la esclavitud. Entonces la salvación operada por Jesucristo
es liberarnos de la esclavitud del pecado para llevarnos a la tierra de la salvación nuevamente. La Iglesia continúa la obra de santificación en Cristo, ¿cierto? Y es guiada para estos efectos en la acción del Espíritu Santo, como podemos leer en Romanos también, carta de Pablo a los Romanos 8, 26, 27, que dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. La Iglesia, la tercera característica, es católica, ¿cierto? Y la palabra católica o católico viene del griego, y en griego se dice catholicos. Catholicos es una palabra, como dijimos en el primer encuentro, les pido por favor que lo vean, porque también está explicada la palabra católica, que significa katholu. Katholu es una palabra en griego que tiene que ver con, o la acepción de katholu es en conjunto, de acuerdo a o unánime. Entonces, unido a la preposición katá, ¿cierto? Que es también en griego, que significa por sobre, ¿cierto? O amparando, y olos, que significa todos. Entonces, es importante descubrir que la palabra católico no significa universal ni extendida por todo el mundo, sino que la palabra católico es unánime. Entonces, funcionalmente, la palabra católico funciona cuando 2 o 3 personas se reúnen en el nombre de Jesús. Él está en medio de ellos, en el sentido de que al unirnos en la fe común, estamos siendo católicos funcionalmente, porque estamos operando de la manera en que opera las relaciones de la Trinidad, cuando Jesús le dice al Padre: para que sean uno como tú y yo somos uno. La palabra apostólica, ¿cierto? Es muy simple, porque la Iglesia Ortodoxa continúa la obra de predicación de Jesucristo a través de sus apóstoles. Entonces, el rango o la característica de católica tiene que ver con una cadena ininterrumpida que viene del tiempo de los apóstoles a nuestros días, debido a que las comunidades ortodoxas o las iglesias orientales no han roto este nexo que los unía con la fe de los apóstoles, de tal forma que podemos encontrar lo que se llama la tradición apostólica, que está definida por una serie histórica que no se ha roto, que no ha sido interrumpida, cosa que no ha hecho ni las herejías, ni otras iglesias o comunidades cristianas que han roto la pertenencia a la enseñanza apostólica, derivando después de los concilios ecuménicos a otro tipo de enseñanzas. Entonces, para finalizar, nuestra iglesia es definida por el segundo concilio ecuménico, realizado en Constantinopla en el año 385, y nos dice que creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, de tal forma que las características de la iglesia, ¿cierto?, que están definidas en el concilio, nos hace hablar de la iglesia una, santa, católica y apostólica. Que Dios los bendiga a todos, y nos encontramos próximamente en el tercer encuentro.